Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrevista aquí en ATV. El caballero que está aquí es don Luis Cubertino, gobernador y hoy día candidato a la reelección. Y lo hemos invitado y aceptó la invitación, así que le doy la Muy bien. bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por Primero, recibirnos. ¿cómo estamos? ¿Cómo ha andado este trabajo de la campaña? Esto de... Bueno, el gobernador va todo el año a todas partes, ¿no? Sí. Así que no hacía un poco la excepción, porque un día hablábamos y yo decía, oye, ¿cómo se mueve? ¿Cómo va de un lado a otro? Y tú me decías, a veces, muy tarde ya siento que me falta la fuerza, Sí. pero hay que tener harta fuerza, ¿no? ¿Cómo ha estado hasta este momento esta campaña que además ha empezado hace muy poco para Luis Cubertino Así es. como candidato a la reelección? Porque el gobernador estuvo funcionando hasta hace muy poquito, ¿no? Justamente el día 28 ya me retiré de mis funciones normales. Ha sido una campaña muy intensa. Tenemos solamente 30 días para recorrer toda la región. Así que contento porque hemos tenido mucha acogida en todas las comunas, en todos los territorios y fundamentalmente en mi comuna, donde uno siempre encuentra más fuerza, que es la comuna de Lanco, mucho cariño, pero en general allí estuve acá en Valdivia, estuve en Mafil y claramente hay una alta adhesión que estimula y que lógicamente que te da fuerza durante todo el día. Luis, hace algunos días, bueno, fue el aniversario de la región, el 2 de octubre, y nosotros hemos hecho el único documental que existe. ¿Y tú sabías que aparece ahí? Sí, Yo no me acordaba. Yo no me sí, acordaba. Y de repente lo quedo mirando y digo, pero sí, mira, también estaba ahí. Y en aquel entonces en calidad de de alcalde de alcalde Lanco. de Lanco. Sí, yo Así me es. acuerdo muy bien. Justamente fuimos Bueno, parte de este proceso. claro, y estábamos los dos con pelo oscurito. ¿Te acuerdas? Sí, Con sí, pelo oscurito. absolutamente, sí. Claro, entonces me gustaría hacerte una pregunta en un contexto medio extraño, porque Sí, estamos hablando, ¿no? de un documento histórico interesante que nos dio la oportunidad, la vida nos dio la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? En el caso del entonces alcalde de Lanco, ir y estar bregando ahí con muchos otros. En 17 años, ¿cómo se pasa el tiempo? ¿Ah? Y para nosotros los mayores se pasa más rápido, Luis, sin duda alguna, ¿no? Se sí. pasa más rápido para los que somos mayores. Eh, ¿Cuál es tu visualización? Porque desde Lanco, alcalde, luchador por la zona, se logra ahí un grupo muy lindo transversal, Así es. ¿no? Como no vemos hoy día, nos cuesta la Cuesta. transversalidad en la política, ¿no? Así es. ¿Cómo ves esta región? Porque has Sí. tenido prístina claridad para verlo en todo este tiempo. Mira, esta reflexión que tú haces también la he hecho personalmente y también compartida con otras autoridades, con otros dirigentes. Claro, tenemos 17 años, pero estuvimos luchando muchos más años. 30 en total. Claro, yo fui alcalde del 92 cuando se recupera la democracia en los municipios y siempre estuvo claramente en las autoridades que fuimos elegidas, especialmente por la conducción que se produce en la capital regional, hoy día capital regional, en ese tiempo Valdivia, capital de la provincia de Así es. Valdivia, eh, a través de los liderazgos que hubieron acá, estuvimos siempre presentes. Entonces, claro, 17 años, pero hay una historia detrás para que se produjera la creación de la región, hubo mucho trabajo. Y una de las características yo creo que más notable son dos. Una que surge no de la dirigencia política solamente, sino que surge de la dirigencia social, de actores muy relevantes, muy legitimados en nuestras comunidades, y por otro lado este trabajo tan transversal que logró empapar y mostrar una señal en el Parlamento cuando había que votar. Estaban todos los diputados, senadores de todos los partidos políticos, casi unánime, para tener las dos votaciones. La votación que permitió sacar de la Constitución el número 13, ¿te Sí, acuerdas? El sí. número 13,
para liberar las posibilidades de creación de otras regiones y posteriormente la creación de la región de Los Ríos, la región de Arica y Paraná de En el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Sí. Así que fue un acto hermoso, estábamos presentes, lloramos de alegría, nos abrazamos esa oportunidad, pero había justamente una condición transversal de una decisión política muy importante de toda la región. Eso se visualiza antes, ¿no? Porque yo recuerdo la fotografía que se toman allí varias autoridades, ¿no?, de la región. En el mismo parlamento. En el mismo parlamento, y que queda hasta el día de hoy y que está en ese documental. Sí. Entonces, uno debería visualizar, ¿no?, lo que quiere. Sí. Y en ese minuto todos querían el bien común. Y el bien común era tener una región aquí porque habíamos quedado de lado, ¿no? Un ramal, en fin. ¿Hemos avanzado en los 17 años, Luis? Indudablemente. No solamente se trata de datos, porque lógicamente los datos demuestran que hemos avanzado desde un presupuesto de 5.000, 6.000 millones de pesos a tener hoy día sobre 72.000 millones de pesos. Hubo un salto cuantitativo respecto a los recursos, pero uno se lo mirado desde el punto de vista de bienestar y de pobreza, nosotros estábamos dentro de las regiones más pobres, las terceras más pobres. Hoy día estamos de la media un poco más arriba, es decir, hemos tenido escalones, eso significa que se ha mejorado la condición de vida de muchos coterráneos nuestros, habitantes de esta región de Los Ríos. Indudablemente los análisis siempre van a haber unos debes, cosas que están pendientes, que están en desarrollo, pero mirado al punto de vista de la autonomía, de tomar también decisiones, que es una situación como emocional, indudablemente sentirnos parte de nuestro propio destino es importante en la política, pero también en las condiciones humanas, es decir, que uno pueda tomar sus propias decisiones. Y en este caso son decisiones colectivas que genera la democracia frente a la representación institucional y depender de Puerto Montt siempre fue una dificultad. Yo fui alcalde en ese tiempo y tenía que viajar el día anterior para estar haciendo gestiones con el intendente en ese tiempo. No había doble vía, las dificultades eran mayores, de Osorno para allá era una tragedia, consiguiente las desventajas que teníamos como provincia eran enormes. Yo creo que eso se ha ganado en datos, en mejores condiciones de vida, pero también en esa condición política tan importante de tener decisiones propias. Qué interesante escuchar a Luis, porque en alguna medida, ¿no?, lo que hemos buscado es que crezca una región que tiene tanto potencial. Sí. ¿Y seguimos teniendo potencial o ya se ha ido trabajando la región de manera que esa riqueza, ¿no?, en todos los aspectos, incluido el turístico, se empieza a notar cada vez más? Porque tú bien dices, uno quisiera que todo fuera más rápido, pero la historia demuestra que el crecimiento de los lugares es paulatino y de acuerdo a una serie de trabajos que se van haciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo converso acá con... todavía eres gobernador, porque no te da el cargo. Claro, no. ¿Hasta cuándo es? Entiendo que va a ser hasta el 5 de enero del año 25. Ya, perfecto. Eso es muy importante, porque en esa misma condición nos sirve cuando conversamos para ir entendiendo un poquito más en profundidad lo que aquí se está diciendo, ¿no? Ni siquiera hemos hablado del candidato que va a la elección, pero quiero que hablemos de esto que es tan importante. Cuando yo invité a Luis Cubertino, tenía varias ideas, ¿no? Pero claro, se empiezan a atochar cuando te das cuenta que hay tanto por hacer. Entonces, ¿qué podemos destacar del crecimiento de los distintos sectores de esta región y qué deberíamos esperar a futuro? Mira, hay muchos. Si tú ves 3 comunas de la precordillera, Panguipulli, Futrono y Lago Ranco, vas a ver un crecimiento que a lo mejor aquellos que están viviendo allí no se dan cuenta. Pero claramente hay una situación distinta en la transformación de Panguipulli, desde una vocación maderera a un cambio trascendente a tener una vocación turística, ha producido un cambio
notorio, era la comuna más pobre que teníamos. Teníamos bolsones de pobreza enormes. Había una cantidad de familias que vivían en tierra. En el caso de Panguipulli, cuando se iniciaron los subsidios de vivienda rural, muchas de las empresas nos contaban esa dificultad que había tan triste en Panguipulli. Y eso se repetía en Fuchono y Lago Ranco. Hoy día son tres comunas muy importantes que tienen condiciones de vida muy distintas, una dignidad para las personas, conectividad, ya los lagos están con carreteras, la electricidad está sobre el 99%, el agua también ha llegado a niveles sobre el 70% de agua en condiciones, ¿no es cierto?, de ser potables. Y esos son cambios sustantivos. Nosotros tenemos objetivamente un problema en la costa. La costa, los instrumentos del Estado han estado más lentos en conectividad, en desarrollo, y es por eso de que dentro de mi mandato, este mandato, hemos estado focalizando, porque estamos muy conscientes de aquello, porque la costa valdiviana creció inorgánicamente. La costa de la Quenche, de Mariquina, está muy atrasada en inversión. Corral también, y lógicamente la Unión no tiene nada en la costa, casi ni conectividad. Entonces ahí tenemos un descuido importante y donde estamos concentrando recursos. El Valle, las comunas del Valle han estado bien normalmente porque tienen buena conectividad con la capital regional, tienen municipios que han sido muy activos, estoy hablando de Lanco, estoy hablando de Mapil, de Payaco, parte de la Unión, parte de Río Bueno, que felizmente por sus potencialidades económicas han podido soportar, porque además tienen historia productiva. Claro. Escucho con mucha atención a Luis Cubertino, ¿no? Gobernador actual hasta el 5 de enero más o menos y candidato a la reelección, ¿no? ¿Es una ventaja, Luis, en esta reelección el tener un pleno conocimiento del territorio? Indudablemente. Yo creo que hay ventajas, primero porque tengo una trayectoria conocida y puede ser una desventaja si estoy haciendo mal mi trabajo. Entonces, perfecto. Es una ventaja tener conocimiento del territorio, de haber estado tanto tiempo presente en las decisiones, en la planificación del territorio, en los acuerdos que hacemos en el territorio. En ese sentido, yo creo que hay una apreciación de este proceso que yo he llamado un proceso nuevo, el de la regionalización, que es un proceso parcial, que ha tenido avance y retroceso, que ha sido muy complicado, especialmente este último año y medio, por las medidas restrictivas que se han impuesto y que, lógicamente, el centro no quiere entregar el poder. Si eso, esa situación es natural en todo país, y particularmente en Chile, que nacimos como un país muy centralizado, que costó hasta una guerra civil cuando algunas provincias tuvieron una solicitud de autonomía, y que hoy día en un proceso que se inicia con la elección, solamente con la elección de los gobernadores y gobernadoras, sin competencia, con una dificultad respecto a la relación con la representación de la presidencia en la región, que son los delegados, que no ha quedado claro, que se dijo algo en el programa del presidente Boric, pero que claramente está muy lejos de la situación actual. Así que tiene elementos de frustración, pero lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra elección democrática, desde esta legitimidad que nos daba la ciudadanía, lógicamente correr el cerco. ¿Y por qué decimos eso? Porque la regionalización le sirve a Chile, le sirve a Santiago, indudablemente que le sirven a los habitantes de la región, porque lo que hemos demostrado es que con la regionalización se puede traspasar elementos que le dan bienestar a las personas. Es por eso que hoy día estamos nuevamente de alguna manera legitimados, corriendo una carrera que no está corrida, pero que parte con una base de mucha apreciación por el ciudadano de todas las comunas de la región. Luis, ¿y qué hacemos para descentralizar este país? Porque desde el punto de vista de este periodista que ya tiene, este canal tiene 30 años, Mira. nace este canal también con una intención bien potente, que era
participar de la descentralización del país, entendiendo que en aquel momento había más de 140 canales de televisión regionales que estaban bregando por aquello. Hoy ya son muchos más, ¿no? Es más fácil hoy ya incluso crear medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse más allá también de entregarle los plenos poderes al gobernador, ¿no? Que es un tema que todavía está en discusión por lo que tú acabas de mencionar y porque nosotros... Estamos muy lejos de aquí. Claro, porque nosotros lo hemos visto, ¿no? Sí. O sea, porque en el fondo es ni siquiera delegar, es entregar poder Así es. Muy necesario para el desarrollo y crecimiento de las regiones, ¿no? En la impresión que yo tengo, y me gustaría conocer la tuya, es que en estos 30 años de observar, ¿no? De hecho, este canal, yo hago un pequeño paréntesis, nace junto a otros canales distribuidos desde Arica y hasta Puerto Montt, al alero o bajo el paraguas de BTR. Incluso teníamos un programa, tú fuiste invitado más con el Panorama 15, Sí. que era un noticiero país. Me acuerdo de aquello. ¿Te acuerdas? Sí, Un noticiero país que era muy importante. Era decir, oye, no bastan con los 4 canales de Santiago que dan noticias de Santiago. Estos dan noticias país. Bueno, ¿cuál es la observación que tú haces? O sea, ¿nos alejamos más de descentralizar el país o nos acercamos? Y si nos estamos alejando, ¿qué es lo que deberíamos hacer para ser tomados en cuenta con todo lo que significa, incluidas las lucas de por medio, ¿no? Que vienen de Hacienda? Mira, yo pienso que he calificado esto como un proceso de transición. Hay avance y retroceso. Indudablemente la elección de los gobernadores y gobernadoras es un elemento central porque produce una fuerza política necesaria, que le da autonomía. El hecho de que el presidente o presidenta de la República no los pueda sacar de nuestras tareas, eso ya es un objetivo político logrado. Que nos da una fuerza. Nosotros creamos en nuestra propuesta una suerte de gobernanza política que ha sido exitosa y si gano quiero mantenerla. Que estos 5 ejes que yo he repetido incansablemente, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad que tiene la región, mirado desde el punto de vista de una apuesta orgánica política que le dé un sustento, porque lo demás cae por sí solo. Es decir, tener una relación de privilegio y de alianza con los municipios hasta que duela. Es decir, independientemente que el alcalde no piense como sea de otro partido, cosa que hemos hecho. Es decir, los 12 municipios, nadie se queja del gobernador que le haya cortado la llave. ¿Se ha logrado la transversalidad absoluta que necesita el gobernador? Absolutamente. Por eso digo que esta estructura política que nosotros planteamos en el programa y que se ha mantenido hasta ahora, ha dado ese sustento. Ha permitido el diálogo franco. Hemos podido, cosa que es bien única, que nuestro Consejo Regional esté pensando siempre estratégicamente. Uno ve las tablas de las comisiones, está con apuestas de mediano y largo plazo. No está la chica, no está la cosa electoral, en atender, ¿no es cierto?, sus electores, sino que siempre está colaborando. Y por eso que digo yo con mucha honestidad que tengo el privilegio de tener 14 consejeras y consejeros que están contribuyendo al desarrollo de la región. Esta práctica política de una relación que partimos con Asenjo, hay que recordar de que yo cuando asumo todavía estaba el intendente. Y partimos con él, ¿no es cierto?, una práctica de coordinación de todos los lunes, que hemos mantenido con todos los delegados, delegada Paola, delegada Carla, hoy día Jorge Alvear, de reunirnos todos los lunes, ver las cosas que tenemos que resolver en conjunto, donde tenemos nudos críticos. Esa práctica está instalada en la región. Yo no soy autoridad política sobre los CEREMI ni los jefes de servicio, es el delegado. Pero frente a la condición de elección democrática, que después en el tema solamente protocolar nos colocan a los gobernadores como la principal autoridad de la región en los términos protocolares, pero en la práctica yo no soy jefe de vialidad, ni soy jefe del MOB, ni de INDAP, de nadie de eso. Pero en esta región funcionamos coherentemente, nos reunimos, fijamos pautas comunes, hacemos convenios, traspasamos recursos importantes a estas instituciones para poder atender, digamos, las demandas que se van planteando. Darle musculatura al gobierno regional para nosotros era muy importante. Y creo que estas medidas restrictivas que tomaron
Mira, lo que no nos pasó a nosotros, le pasó a todos los gobiernos regionales respecto a irregularidades o derechamente corrupción, en esta región no pasó. Y no tiene que pasó por distintas razones. Yo creo que la principal tiene que ver con nuestra unidad de control. Y quiero reconocer de que cuando se forma la región de los ríos y tenemos el primer gobierno regional, al poco andar tuvimos una unidad de control. La unidad de control es la que te advierte, la que te repara si ves que hay un proceso regular. Y yo cuestiono estas medidas restrictivas, porque todas estas medidas restrictivas nos debilitaron y no apuntaron a resolver lo que tenían en debilidad muchos gobiernos regionales. La mitad de los gobiernos regionales no tenían unidad de control o tenían una muy incipiente. Pero no hubo ninguna medida para que esos gobiernos regionales instalaran unidades, le colocaran recursos humanos necesarios para que funcionen con la musculatura necesaria. Ha habido, estimado Luis, poco convencimiento regionalista. Qué bueno que lo menciona Luis Cubertino, porque voy pensando cosas. Nosotros habíamos conversado. Yo vi al gobernador Luis Cubertino muy enojado, recuerdo en 2 ocasiones. Una era justamente las restricciones a través de la circular número 20 que impedía entregar los fondos directamente a instituciones requete probadas. Entre ellas, no sé, por el Festival de Cine, por ejemplo, ¿no? Así es. Y la otra fue también cuando hubo restricciones que impedían que trabajara, por ejemplo, el Teatro Regional Cervantes, porque a alguien se le olvidó hacer un trámite que era muy necesario, o pasó a llevar a alguien y puso un trámite que no era el que había que hacer y que dejó sin sueldo a las 2 corporaciones nuestras. A dos corporaciones. Una de ellas era la Asociación del Patrimonio Cultural, ¿no? Sí. Como estamos más de cerca, por eso yo la he mencionado hoy. La otra era de Fomento. La de Fomento. Claro, entonces estaba bien enojado Luis Cubertino. Yo recuerdo que hicimos esas 2 entrevistas que han sido tal vez, a veces como canal y dado los recursos que tenemos no podemos ir a todas partes, penosamente así hoy día. Y te voy a preguntar más adelante, me gustaría que hicieras una referencia a los medios de comunicación que yo veo que lo están pasando en general bastante mal y bastante empobrecidos, ¿no? Es como, no es que yo tome la defensa, pero me gustaría muy bien, ¿no? una reflexión tuya. Sé que no le sacas el pecho a ninguna bala, eso lo tengo claro. Entonces, lo vi enojado a Luis Cubertino, peleando, y ya más allá de ver que él representa, tiene una posición política también, ¿no? Pero tú ahí disparaste contra lo que había que disparar. Y está dispuesto, me imagino, a hacerlo cada vez que sea necesario. Todavía tengo esa molestia, porque ha habido poca convicción regionalista de aquellos que se llaman regionalistas y que han dicho que son regionalistas. Estoy hablando de parlamentarios, estoy hablando del propio programa del presidente Boric, estoy hablando del sustento, ¿no es cierto?, que se ofreció al país. Entonces, hay una cultura centralista en el país que también la tenemos en la región, de nuestros mandatarios, que no de todos, indudablemente que no, pero está instalada una cultura centralista. Hay muchos viajes a Santiago con cosas que se pueden resolver acá, que son trámites normales frente a un determinado servicio. Eso podrá ser por control político, por tener, ¿no es cierto?, un poco la manija de algunas situaciones. Yo establezco mi queja porque indudablemente eso no ayuda a la regionalización. Como no ayudó todas estas medidas, yo he señalado, sin ofender a nadie, de que muchas de las medidas se hicieron en el ambiente que crearon los matinales. Crearon los matinales del país. Sí, me acuerdo perfectamente. Entonces, eso es poca convicción regionalista. Por eso que estas medidas que tomaron, que son tan restrictivas, que son tan torpes, que nos impiden el gasto, ¿cómo se comprende que no le podamos entregar a la institución más noble y más querida del país, que es Bombero, no le podamos entregar los recursos? Lo agravan con un 5% de los seguros y que le obligan a gastar durante el año. Eso no lo puede hacer Bombero porque mandan a confeccionar sus máquinas a Europa, no alcanzan. Y hoy día
los recursos que le hemos traspasado no lo pueden gastar, los 2.200 que le pasamos el año 22, los 3.400 del año 23 y lo que tenemos este año presupuestariamente no han podido gastar. Pero, ¿quién lo comprende a aquello? O sea, ¿cuál es la respuesta a eso? Porque a veces yo lo he pensado también, aquí hemos conversado con otras personas que hacen referencia no solo a aquello, a otros temas que están en la misma situación. Entonces yo le digo, oye, ¿no será que a lo mejor quieren seguir usando esos recursos y quitarlos derechamente? Porque esa es una impresión que uno perfectamente podría tener, ¿no? Sí, sería muy torpe. Sería torpe, ¿no? Sí, sí. Yo creo que tomaron medidas sin pensarlo, porque cuando uno conversa posteriormente con los parlamentarios, como se vota por paquete, de hecho lo que tú insinuabas como un ejemplo que nos pasó con la Asociación Patrimonial Cultural, que fue los gastos de soporte, que a las 5:30 de la mañana hay una indicación y aparece este nombre, gasto de soporte, y hacen una interpretación que el gasto de soporte era la sumatoria del gasto en personal más los gastos de funcionamiento. Lógicamente que las alarmas cundieron porque eso significaba que había que echar más de la mitad del personal de las dos asociaciones. Yo siempre he reconocido, porque fue una cuestión brillante, nuestras abogadas del gobierno regional estudian el tema y dicen no, y buscaron la fuente que es lo que significaba gasto de soporte. Felizmente estaba esa definición en el impuesto interno. Y gasto de soporte era gasto de funcionamiento, no gasto de personal. Sí, me acuerdo. Y eso marcó una jurisprudencia en el país, le llevó tranquilidad a nuestro funcionario y se le pudo pagar, digamos, lo que correspondía. Si no, habríamos que haber cerrado, ¿no es cierto?, las dos corporaciones que están creadas por la ley de gobiernos regionales. Y eso es... Podríamos estar, bueno, está muy interesante la conversación, podríamos estar mucho más rato hablando de esto, pero sin duda alguna que seguirán apareciendo cosas de este tipo, ¿no? ¿Qué es lo mejor que debiera ocurrir entonces? Porque yo escuchaba hace unos días, nosotros transmitimos las cadenas nacionales, ¿no? ATV las transmite, nos envían los enlaces, y escuchamos al presidente diciendo, bueno, hablando fue un día antes de que se presentara el presupuesto del año 2025, ¿no? Así es. Pero había algo muy enjundioso, dice dicho mi madre, que era el relacionado con algunas con entidades culturales, y una de ellas en el país era una de Coquimbo, otra que tenía que ver con libros y el Festival de Cine de Valdivia. Y a los 2 días yo lo estuve acá, a Camargo, a La Taste y a Claudia Santos, y estuvimos conversando, pero ellos no estaban tan convencidos porque también es que no saben la fórmula. Claro, no saben la fórmula, claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor que debiera o pudiera pasar? Porque todo se afecta. Yo decía, si el Festival de Cine no recibe las lucas necesarias, no solo no las recibe el festival, sino que el festival subcontrata servicios, y al contratar servicios, ¿no? Hay muchas personas que van a tener recursos igualmente y se va a mover la economía. Si eso no es al revés. ¿Qué es lo mejor qué es lo mejor que nos pudiera pasar? Que el gobernador ya tuviera plenos poderes como para echar a andar la región como tiene que ser, tomar decisiones serias. Ustedes ya decían lo de los bomberos, no es el único caso, hay otras situaciones. Esta es una región bien ordenada, mirado al punto de vista, por eso que no tuvimos problemas, porque además han dado condiciones políticas que es un poco mi marca, mi sello, que es muy transversal. Ustedes saben que yo... que ha pasado rabia a veces por ser tan transversal, ¿no? Así es. Aunque no debería ser. Claro, porque me parece a mí que eso es lo que de alguna manera hoy día demanda y valora la comunidad. Es lo que necesita. Porque lo demás hay muchas cosas artificiales, hay mucha confrontación que no es confrontación de ideas, sino que son posturas para ser antagonistas con el objeto de capturar un medio de comunicación o definitivamente parte del poder. Yo lo que señalo es de que nosotros necesitamos que se lo vayan traspasando indudablemente más competencia. Cuando hablamos de desarrollo regional, indudablemente todo lo que tenga que ver con desarrollo regional debería estar a cargo del gobernador regional. Y eso significa todas aquellas instituciones que tienen que ver con economía, que tienen que ver con conectividad, todos aquellos elementos que están en nuestro plan de la estrategia regional de desarrollo. Hoy día lo podemos hacer
dependemos de la voluntad de los servicios o de los ministerios, pero por sí solamente tenemos nuestro FNDR, eso es lo que nosotros tenemos. Y ese FNDR equivale al 9% de la torta que está aquí en la región. Lo demás, el 91% están en los ministerios. Entonces, eso indudablemente tenemos que ir avanzando paso a paso para que ellos... Nosotros nos fue relativamente bien con el ministro Marcel. El ministro Marcel tenía una experiencia internacional respecto al proceso de regionalización, de descentralización. Eso nos ayudó mucho, pero fue muy duro lo ocurrido en julio y agosto del año 23, que él también se siente afectado y hace esta política de shock de colocar la circular 20, que dolió mucho. Y yo quiero valorar a esta región de Los Ríos. Nosotros tuvimos la capacidad, seguramente a través de ustedes, de los medios, de transmitir qué es lo que significaba la circular 20. En otras regiones no pasó nada, pero aquí fue muy crítica porque entendieron en carne propia lo que significaba la circular 20 para las organizaciones que demandan para la vida en comunidad recursos al gobierno regional. Entonces, cuando el ministro Marcel viene de una visita muy cercana, digamos, ya estaba en la circular 20, y yo le doy un ejemplo tan mínimo, pero que expresaba cómo nos obligan a ustedes a hacer un concurso. Y yo le decía, mira, aquí una pareja de Cueca que participó en el comunal, ganó el comunal, después participó en la competencia regional y ganó la posibilidad de ir a Arica. ¿Cómo le voy a hacer un concurso a esa pareja? Por ejemplo. ¿Ah? Él quedaba, y de hecho después ocurrió otro ejemplo muy valioso, pero ya con la presencia del presidente Boric en los Panamericanos, cuando él está en el estadio y gana un karateca de Punta Arenas y estaba con Jorge Flie, que es el gobernador y le dice Jorge Flie, ese lo estamos financiando nosotros. Y usted hoy día nos está obligándonos a un concurso. Cuando tiene un atleta que tiene un nombre de y tiene una trayectoria. Entonces ahí cambiaron, ahora tenemos el 10 sobre el 8, una mezcla muy especial que son los programas excepcionales y emergentes. Claro. Y ahí podemos colocar, digamos... Jugar algo. A jugar algo, sí. Claro, pero qué bueno que lo menciona, porque a la larga, Luis, no sé, pues, la muestra nacional de Cueca va por los 16, 17 años. Así es. Ellos generan recursos, ¿no?, extras también, y contratan servicios, y todos. Sí. Entonces se mueve más la economía y es necesaria. Así es. Se sintió bastante, ¿no? Bueno, pero como nos queda poquito tiempo, o sea, no hemos pasado ya, pero está tan interesante la conversa. Gracias. Está tan interesante. Yo tengo un reclamo que hacer, pero sé que no depende del gobernador. Pero me gustaría que que dependiera, y si fuera reelegido, ¿no es cierto?, que lo llevara apuntado ahí en el cuaderno gordo de Petete. ¿No? Se me mojó, así que también me... Claro. Tampoco yo quiero ser un defensor acá de los medios de comunicación de la región, pero sí sé que lo están pasando mal. Cuando unos colegas, en 2 ocasiones, 3 semanas atrás, me llaman para pedirme plata para comprar gas, por supuesto que no voy a mencionar nada de eso, es porque no la están pasando nada de bien, ¿no? A mí me gustaría que en este minuto en que estamos haciendo la entrevista hubiese un camarógrafo detrás de cada cámara. Es imposible porque si no, no pudiéramos funcionar. Entonces, me gustaría que te llevaras apuntado aquello. Y el reclamo es que el aniversario de la región debimos haberlo transmitido, ojalá, yo siempre decía, 10 medios de comunicación repartidos por la región. Reitero, no depende de Luis Cortino, yo lo averigüé bien, ¿no? Había una comisión de aniversario, pero me gustaría sí que lo llevaras anotado. ¿Por qué? Porque hemos sabido también que en algún minuto se habló de apoyar a los medios. Y habían unos millones, también subimos cuánto y que después se fueron achicando, se achicaron, ¿no? Así que me gustaría que lo llevaras apuntado ahí cómo podemos. ¿Por qué? Porque cuando no se usan los medios de comunicación se produce una desconexión entre las autoridades y la comunidad. Y tú, yo sé que bregas permanentemente, fue mencionado aquí en algo que estabas contándonos, que el fin último son justamente las personas y la conexión con ellas. Así que solo para que lo lleves apuntado, Luis, porque reitero, sé que no es un tema nuevo. No es, claro. Digamos, esta complicación, porque tú tienes mucha razón.
yo le doy un valor muy profundo a los medios de comunicación, porque tiene que ver con profundizar la democracia, es decir, que la gente esté más informada, más entretenida, más comunicada, indudablemente sirve a la convivencia democrática de nuestras comunidades. Este tema ha sido discutido varias veces en el propio Consejo Regional, en el anterior y en este, y hay una voluntad general del Consejo Regional respecto a cómo crear un programa de carácter regional que apoya a los medios locales, a los medios comunales, a la televisión, y hemos tenido estas restricciones para poder tener un programa propio de apoyo. Claro. Y por allí se han ido buscando algunas alternativas, esperamos que eso resulte, asociada a lo mejor a los propios proyectos, que los proyectos cuando licitemos hay un componente de difusión. Claro. Que entiendo que hay una experiencia no, en alguna... si a nosotros nos toca. A nosotros hoy día nos pidieron algunas juntas de vecinos difundir y con mucha alegría lo hacemos porque además vemos que, voy a ser muy preciso y muy puntual, el fin de semana pasado nos tocó ir como canal a realizar un trabajo ahí a la Junta de Vecinos del Rebellín, que se ganaron un proyecto oftalmológico para 120 personas. Sí. Y eso son platas del gobierno regional. ¿Sí? Ahí tenemos un 5% en todos esos proyectos, claro, pero no lo tenemos en los grandes. Claro. Es un proyecto de infraestructura grande. Claro. Entonces, estamos pensando, dice que hay alguna experiencia en el país, que en todo proyecto, nosotros lo tenemos solamente en las actividades del 8%, deporte, cultura, en las 5 líneas, medioambiental, social y de seguridad, tenemos obligatoriamente un 5% para difusión. Claro. Eso está. Pero nuestro mayor recurso está en los proyectos más grandes. Claro. Y ahí no tenemos difusión. ¿Y cómo los comunicamos? Ahí está. Qué interesante, qué bueno, me alegra mucho. Esperamos que eso resulte, porque es una discusión, digo, muy transversal en el CORE, siempre hay una preocupación respecto a ello. ¿Cómo complementamos a la Secretaría General de Gobierno en su concurso anual que le hace a los medios? Y ese es un instrumento muy centralizado que no hemos podido modificar y nosotros ha habido ánimo de colocar más recursos, ya sea para poder financiar la lista de espera que siempre queda, y ahí lógicamente donde los últimos 2 años nos ha tocado a nosotros, no me estoy quejando, pero no quiero ni mencionarlo, no quiero ni mencionarlo. Bueno, pero hablemos de la reelección ahora un poquito, muy cortito, pero mire, ahí hay una cámara, esa que está frente a usted, director, préndale la luz. Ahí está. Dígale ahí a las personas por qué Luis Cubertino debe, ¿no es cierto?, ser elegido, por qué debe tener una oportunidad más en el Consejo o como gobernador. Nuestra propuesta a nuestra comunidad regional tiene que ver, más allá de la experiencia, tiene que ver con lo que hemos construido como región, mirado al punto de vista de tener un diálogo regional en todos los aspectos que nos ha permitido tener condiciones de trabajo, tanto transversales, pero también en decisiones más estratégicas, que nos permiten justamente asegurar una línea muy fecunda en las relaciones tanto humanas, en las relaciones técnicas de los proyectos y sobre todo en la capacidad que nuestra propia comunidad pueda tener condiciones de bienestar. Esa ha sido nuestra línea. Esta es una región que tiene mucho diálogo, hay ejemplos notables, cómo hemos resuelto las dificultades entre la ley Lafkenche y los pescadores artesanales, cuestión que tanto en Concepción, en la Araucanía, en Aysén y en Magallanes ha sido motivo de grandes conflictos. Hemos entendido que el diálogo con nuestro pueblo mapuche es un diálogo de carácter político, autónomo, que nos permite conversar con sus autoridades. Parte de la radicalización de nuestro pueblo originario en otras regiones tiene que ver con la ausencia de ese diálogo político. Es decir, las condiciones que se da en esta región y
mi propia conducción frente a entender este tipo de problemática ha permitido un mejor entendimiento y crear las condiciones de desarrollo que todos anhelamos. Don Luis Cubertino, ¿cuál es la letra y el número? O2. Dos. 2. Qué fácil. Fui 202, Ah, Cubertino 202. Ahora soy O2. Dos. Bueno, Luis Cubertino, yo le quiero dar las gracias, ¿no? Apreciamos esta entrevista y agradecemos su tiempo, sin lugar a dudas, porque es necesario. Estas conversaciones hay que tenerlas. Nosotros estamos en la obligación, nos obligamos a que usted, amiga y amigo, tome y en profundidad las reflexiones que se hacen aquí en torno a una elección que ya está encimita, 26 y 27 de octubre. Así que muchísimas gracias. Gracias, Luis por haber estado con Alberto. nosotros. A ti todo el agradecimiento, la posibilidad de poder comunicarnos, de expresar ideas y, lógicamente, demostrar también el estado de ánimo que hoy día tenemos. Amiga, amigo, gracias por haber estado allí. Yo sé que hablamos un poquito más de lo que es habitual en estas entrevistas, pero creo que era muy necesario. ¿Y cómo perder la oportunidad? Si tenemos aquí al actual gobernador, si bien es cierto, es candidato a la reelección, teníamos que hablar un poquito más en profundidad con él. Les mando un tremendo abrazo y sigan en nuestra sintonía.